Mi hijo me gritó que ojalá me muriera. Esto fue lo que hice después. Nunca imaginé que llegaría a escribir algo así, pero ya no tengo nada que perder. Me llamo Laura, tengo 48 años y soy madre soltera. Crié sola a mi hijo Matías desde que tenía apenas unos meses. Su padre desapareció sin mirar atrás, y desde entonces todo lo que hice fue por él. Vivimos en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Matías fue un niño dulce, cariñoso, siempre pegado a mí. Le encantaba que le leyera cuentos, cocinar conmigo, abrazarme sin razón. Por él trabajé en 2 empleos. Nunca faltó un regalo en Navidad o en su cumpleaños, aunque eso significara no tener nada para mí. Pero en los últimos 2 años, todo cambió. Matías se volvió frío, distante, incluso cruel. Al principio pensé que era la adolescencia, que necesitaba espacio. Pero los insultos se volvieron frecuentes. Me decía que lo asfixiaba, que lo tenía podrido. Yo seguía intentando llegar a él, pero era como hablar con un desconocido. Una tarde, tras una discusión absurda porque le pedí que lavara su plato, Matías me gritó con odio: «Ojalá te mueras, vieja de mierda». Me quedé congelada. Fue como recibir un golpe en el pecho. Esa noche no dormí. Pensaba en los cumpleaños que le organicé, en las noches en vela cuidándolo enfermo. ¿Dónde me equivoqué? ¿Cuándo dejé de ser su mamá y me convertí en su enemiga? Al día siguiente, él actuó como si nada. Ni una disculpa, ni una mirada. Yo lo observaba desde la cocina, esperando algo. Pero nada. Ese fue el quiebre. Entendí que no podía seguir justificándolo. Empecé a notar más cosas. Pasaba horas frente a la computadora, encerrado. Un día, revisé su historial. Encontré foros llenos de odio hacia las mujeres, sobre todo hacia las madres. Incluso había escrito que yo lo asfixiaba y que soñaba con irse sin mirar atrás. Leía esas palabras y sentía que se me partía el alma. Había criado a alguien que me odiaba. Un sábado, mientras él dormía, tomé una decisión. Me prometí que iba a hablarle, sin reproches, sin gritos. Solo decirle lo que sentía. Cuando salió de su cuarto, lo esperé en el sofá. Me miró con desprecio. Le pedí que se sentara 5 minutos. Le hablé con calma. Le dije cuánto dolía todo esto, que no entendía su odio, que yo no era su enemiga. Le hablé desde lo más profundo. Esperaba una reacción, una señal. Pero solo respondió: «Ya terminaste con tu show», y se fue. Esa noche lloré como no lo hacía en años. No era tristeza, era duelo. Algo entre nosotros había muerto. Al día siguiente, no fui a trabajar. No podía. El cuerpo no me respondía. La mente, mucho menos. Y así empezó este otro capítulo de mi vida. Uno que jamás pensé vivir, el de una madre rota, que ama a su hijo más que a nada, pero que ya no sabe cómo convivir con él sin desaparecerse a sí misma. Y con el corazón hecho trizas, pasé el día entero acostada, la televisión encendida como ruido de fondo mientras miraba el techo. No pensaba en nada, o tal vez pensaba en todo. Estaba agotada, como si hubiera estado nadando contra una corriente durante años sin poder respirar. Ese día empecé a considerar algo que nunca antes había pensado en serio. Irme. Sí, dejarle el departamento, aunque fuera mío. Tal vez así él se daría cuenta de lo que estaba perdiendo. O tal vez yo, por fin, encontraría un poco de paz. Lejos de los gritos. Lejos del miedo. Lejos de justificar mi existencia todos los días. La idea me revolvía el estómago, pero también me daba cierto alivio. Fantaseaba con una vida sencilla, en un lugar tranquilo, quizás cerca del mar. Empecé a buscar alquileres en otras ciudades. No era fácil, no ganaba mucho, pero tenía algunos ahorros. Más de una vez dudé, con la mano en el mouse. ¿De verdad iba a dejar a mi hijo? ¿A abandonarlo como su padre nos abandonó a nosotros? Pero me respondía sola: no es abandono. Es necesidad. Es supervivencia. Una madre también es una mujer. También es humana. Justo cuando estaba en medio de ese torbellino, recibí un mensaje. Era de mi hermana menor, Claudia. Hacía meses que no hablábamos. Solo decía: «Soñé con vos, ¿estás bien?». Y me quebré. Le respondí que no estaba bien. Esa noche me llamó y le conté todo. Cada palabra, cada dolor. Escuchó en silencio y, cuando terminé, su voz fue firme. «Laura, esto no es normal. Esto es abuso. Vos no mereces vivir así». Esa palabra, abuso, me sacudió. Siempre pensé que esas cosas pasaban en otras casas, en otras familias. Pero Claudia tenía razón. Llevaba años justificando lo que, en cualquier otra madre, me parecería inaceptable. Entonces me ofreció algo inesperado. «Vení a casa unos días. Tómate un respiro». Dudé. No por él, por mí, por la culpa. Pero acepté. Armé una valija pequeña y le dejé una nota. «Me voy unos días. Necesito pensar. La comida está en la heladera. Mamá». Me temblaban las manos al escribirla, pero también sentía algo nuevo, esperanza. Llamé a un taxi. No miré atrás. Durante el viaje, me repetía en silencio: «No sos una mala madre por cuidarte». Llegué a casa de Claudia pasada la medianoche. Me recibió con un abrazo tan fuerte que rompí en llanto. Dormí como no dormía hace meses. Al día siguiente, mientras tomábamos café, me dijo algo que no olvidé. «Lo que venga ahora, lo vas a enfrentar con la cabeza en alto. Vos valés. Y tu hijo, si alguna vez te quiso, va a tener que demostrarlo». Por primera vez en mucho tiempo,
No me sentí sola. Pasaron 3 días. Matías no llamó. No escribió. Nada. Ese silencio me dolía más que cualquier grito. ¿De verdad le daba igual? Claudia intentaba consolarme. No es odio. Es inmadurez. Es desconexión emocional. Pero yo solo pensaba, ¿y si nunca me quiso? Claudia insistió en que fuera a terapia. Fui, casi arrastrada. No esperaba nada. Pero salí de esa primera sesión con el alma un poco más liviana. La psicóloga me ayudó a entender que no todo el dolor de los hijos es culpa de los padres. A veces, simplemente, se nos convierte en blanco de cosas que no supimos ver. Mientras tanto, supe por una vecina que Matías seguía con su vida como si nada. Entraba, salía, reía con amigos. Distante, ajeno. Eso me rompía. ¿De verdad no me extrañaba? Quise escribirle, saber si estaba comiendo, si necesitaba algo. Pero Claudia me detuvo. No es momento de correr detrás de él. Déjalo sentir tu ausencia. El cuarto día, finalmente, llegó un mensaje. Frío. Sencillo. ¿Cuándo pensás volver? Sin saludo. Sin disculpa. Como si me hubiera ido de vacaciones. Lloré. Le respondí, no lo sé. Necesito tiempo. Hablamos cuando estés listo para tener una conversación sincera. No contestó. Otra vez. Silencio. Pero al menos ahora sabía que sabía. Esa noche, hablando con Claudia, le conté cosas que nunca antes había dicho. Las veces que Matías me empujó verbalmente al límite, cuando me dijo que yo había arruinado su vida. Claudia se quedó en silencio. Luego confesó. Siempre noté algo raro en cómo te trataba. Pero pensé que vos lo tenías controlado. No sabía que era tan grave. Yo tampoco. Hasta que me lo gritó en la cara. Al día siguiente, el trabajo me ofreció una semana más de licencia. Acepté sin dudar. Era la primera vez en años que me priorizaba. La terapeuta me propuso escribir una carta para Matías. No para enviársela, sino para sacar todo. Me pasé horas escribiéndola. Le hablé de mi dolor, de cómo me sentía invisible. Fue devastador, pero también liberador. Esa noche soñé con él. Era pequeño de nuevo. Me abrazaba y me decía que me amaba. Me desperté llorando, porque a pesar de todo, aún lo amaba. Y ese amor era lo más difícil, porque no se apaga, no se borra. Pero amar no significa aguantar todo. El sexto día, Matías llamó. Su voz sonaba cansada. No entiendo por qué te fuiste. No hice nada tan grave. Estás exagerando. Sentí rabia, tristeza, frustración. Que no entiendas es grave. Yo no soy tu saco de boxeo. No puedo seguir viviendo con miedo. Hubo un silencio. Luego, me cortó. Y entendí algo. No iba a haber redención mágica. Ni disculpas perfectas. Pero yo había cambiado. Había empezado a poner límites. Al día siguiente, me miré al espejo. No vi solo a una madre rota. Vi a una mujer que, por primera vez en años, estaba peleando por sí misma. Más tarde, mientras tomaba café con Claudia, recibí otro mensaje de Matías. Esta vez no era tan seco. Perdón si te hice sentir mal. Estoy pasando por cosas también. No quise decir lo que dije. Me quedé congelada frente al teléfono. No era una disculpa completa, ni asumía del todo su responsabilidad, pero era algo. Una grieta en esa muralla que él mismo había levantado. Claudia me miró y dijo, no te apures, que también sienta el peso de tus silencios. No le respondí. En lugar de eso, salí a caminar sola por un parque cercano, algo que no hacía desde antes de tenerlo. Respirar aire puro, ver los árboles, escuchar a los pájaros, me hizo sentir libre. Esa caminata me ayudó a pensar. Si iba a volver, no podía ser para que todo siguiera igual. Tenía que haber un cambio real, con límites claros. Volver solo por miedo o culpa sería entregarme al dolor otra vez. Me prometí que, antes de regresar, hablaríamos cara a cara. Nada de mensajes. Necesitaba ver si sus palabras eran honestas o solo una reacción a mi ausencia. Esa noche lo llamé. Acordamos encontrarnos al día siguiente en un café. Dormí mal, entre ansiedad y esperanza. Llegué 15 minutos antes. Cuando lo vi entrar, sentí que el mundo se detenía. Estaba más flaco, pálido, con los ojos esquivos. Se sentó sin saludar y pidió un café. Fui yo quien habló primero. Le dije que lo amaba, pero que no podía reconstruir sola. Le pedí que hablara, que me contara qué pasaba por su cabeza. Al principio calló. Luego habló, con frases entrecortadas. Me dijo que se sentía perdido, que había abandonado la universidad sin decirme, que no sabía qué hacer con su vida, que se sentía presionado, y que descargaba su rabia conmigo porque era lo más fácil. Fue duro escucharlo, pero entendí que su dolor también era real, aunque mal dirigido. Le dije que yo también estaba cansada, que también me sentía sola, pero que no iba a permitir más maltrato. Que si quería que volviéramos a convivir, necesitábamos nuevas reglas, terapia, respeto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró, solo asintió. Salimos sin abrazos, pero con algo nuevo, honestidad. Me dijo que lo iba a pensar. Le respondí que yo también. Volví a casa de Claudia con una mezcla de alivio y tristeza. Nada estaba resuelto, pero la conversación había abierto una puerta. Días después, Matías me mandó otro mensaje. Acepto ir a terapia. Y vos también venís conmigo. Quiero que intentemos entendernos. Lloré.
No por lo que decía, sino por lo que implicaba, un paso, un intento. En la primera sesión hubo silencios, evasivas, hasta una pequeña discusión. Pero también hubo algo nuevo, voluntad. Recuerdo cuando la terapeuta me preguntó qué sentí exactamente cuando Matías me gritó ojalá te mueras. No pude hablar al principio. Cuando lo hice, me derrumbé. Le dije que sentí que todo lo que había sido como madre no sirvió de nada. Que con esa frase, me borró. Matías me miró con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo, lo dije porque estaba roto por dentro. Pero no quería que fuera verdad. No fue una disculpa perfecta, pero fue sincera. Y eso valió todo. Volver a casa no fue fácil. Antes de cruzar la puerta, le dejé una lista escrita a mano. Nada de gritos, ni insultos, respeto mutuo, seguir terapia aunque yo no pudiera ir siempre. Él leyó la lista y la guardó en su billetera. Fue simbólico. Como si entendiera que ese papel era algo más grande. El primer día fue incómodo. Cada gesto, cada palabra parecía un campo minado. Pero me aferré a la idea de que toda sanación empieza por ahí. Lo incómodo, lo incierto. Las heridas no sanaron de un día para otro. A veces un portazo o un suspiro fuerte me hacían temblar. Un día discutimos por los platos sucios y terminé llorando encerrada en mi cuarto. Pero luego él entró despacio y dijo, no sabía que te dolía tanto. No quiero hacerte daño más. No lloré de tristeza, sino de alivio. No era perfecto, pero ahora había intención. Y eso, en medio del caos, era un bálsamo. Una vecina me preguntó una tarde cómo estaba mi nene. Me sonrió. No supe qué decir. Dije que estábamos trabajando en algunas cosas. Por dentro, sentí un torbellino. Nadie te prepara para decir, mi hijo me deseó la muerte. Pero en terapia lo dije, con miedo y dolor, pero también con claridad. Ya no quería esconderlo más. Con el tiempo, empecé a notar cambios, pequeños, pero reales. Se ofrecía a cocinar. Me preguntaba cómo había dormido. Dejaba notitas en la cocina. Hoy te tocó el café más rico. Gracias por bancarme. Me costaba creerlo. Pensé que lo hacía por culpa. Tal vez sí. Pero incluso así, era distinto. Un intento de reparar. Y a veces, eso es lo único que necesitamos para volver a creer un poco. Pero un día le pregunté directamente por qué estaba actuando así. Su respuesta me desarmó. Porque quiero que te sientas segura de nuevo en esta casa. Porque si me das otra oportunidad, quiero que sea desde el amor, no desde el miedo. Esa frase me acompañó varios días, como un mantra. Me recordaba que la sanación, aunque lenta, era posible. No todo fue fácil ni lineal. Hubo retrocesos, días en que Matías volvía a cerrarse, a volverse esa sombra que tanto me angustiaba. Dudé. Me preguntaba si había sido un error volver. Pero después de cada bajón, venía un gesto, una disculpa, una explicación. Me di cuenta de que estaba aprendiendo a gestionar sus emociones. Y yo también tenía que aprender a no absorberlas todas. No era mi trabajo cargar con su tristeza. Podía acompañar, pero no salvarlo. También yo tenía heridas, y debía cuidarme. Poco a poco, empecé a recuperar partes de mí. Volví a leer, a caminar sola, a hacerme un té y quedarme en silencio. Incluso me animé a escribir una carta a mí misma, agradeciéndome por no haberme rendido. Lloré al leerla en voz alta frente al espejo. Era como honrar mi propio dolor. Hubo momentos de ternura inesperada. Una tarde, Matías llegó con una planta. Me la dio en silencio. Porque estás volviendo a florecer, me dijo, y quiero acompañarte. Esa frase tan simple me hizo llorar mientras regaba la planta. Era un gesto, pero decía tanto. Como nosotros, no sabíamos si resistiríamos otra tormenta, pero al menos estábamos intentando crecer. La rutina empezó a cambiar. Ya no vivíamos con miedo al próximo estallido. La casa volvió a llenarse de sonidos cotidianos. El microondas, las ventanas abiertas, alguna que otra risa. No era felicidad perfecta, pero sí una nueva forma de calma. Seguíamos yendo a terapia, a veces juntos, otras por separado. Aprendimos que su rabia venía de mucho antes, de heridas no sanadas, de silencios largos. Una tarde, mientras tomábamos mate en el patio, Matías me dijo sin dramatismo. Cuando te grité eso, lo de que ojalá te murieras, no te veía como mi mamá. Sentía que gritaba contra todo lo que me dolía.